Muy buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. De parte del equipo de SolarEver México, les agradecemos su asistencia a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a presentar nuestro webinar, efecto de la temperatura y la irradiancia en la curva del panel. Para esto nos acompaña nuestro coordinador de soporte técnico, Alejandro Canto. Entonces la palabra se la voy a otorgar a él mismo. Adelante, Alejandro. ¿Se escucha? Hola. Sí, sí, se escucha. Ah, va, perfecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como comenta Paco, muchas gracias por la introducción. Yo soy Alejandro Canto. Déjenme les comparto la pantalla un segundo. Va, creo que ya podemos verlo todos. Eh, vale. Perfecto. Pues un gusto en saludarlos. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, es correcto, te escuchamos bien. Perfecto, mucho gusto en saludarlos. Espero todos estén muy bien. Mi nombre, como comenta Paco, yo soy el ingeniero Alejandro Canto, coordinador del área de soporte técnico de SolarEver Estados Unidos. Y pues no sé, me da mucho gusto pues, estar con ustedes otra vez y pues no sé, de hablar de un tema que creo que nos incumbe a todos en la parte de en las instalaciones fotovoltaicas. Lo que vamos a ver hoy, o bueno, el tema que vamos a platicar un poco, es el efecto, como me comentaba, ¿no? El efecto de la temperatura y la irradiancia en la curva IV, que pues como comentaba Paco, pues igual se puede decir que es el efecto que tiene en el panel, ¿no? Ahorita vamos a ver cuál es la relación que tiene, pues esto que mencionamos, ¿no? La curva IV con lo que viene siendo, pues un panel solar, ¿no? Em, vale. Ok, lo que vamos a ver hoy básicamente, pues primero empezaremos con un poco de conceptos básicos, porque este pues es un tema pues bastante básico, ¿no? Pero pues al mismo tiempo puede ser que hayan conceptos que algunos de ustedes no conozcan para que podamos, pues digo, en esta primera parte, para que podamos todos recordarlos, ¿no? Luego vamos a hablar un poco de pues temas más específicos, ¿no? Como lo que viene siendo la parte de la temperatura, luego hablaremos de la irradiancia y pues terminaremos con cuál es el impacto en las instalaciones y pues en nuestros módulos, ¿no? Cómo se va a comportar el panel con estos factores que están involucrados. Vale, pues entonces yo creo que ya vamos de lleno, ¿no? Si tienen alguna pregunta, igual pueden dejarlo en la parte de los comentarios o podemos verlo al final, no se preocupen, o pueden hacerlo a mano. Lo primero el primer tema, vaya, o el primer concepto que tenemos que tocar para hablar de este tema es la curva IV, pues porque viene siendo parte del título, ¿no? La curva IV del un panel solar, pues básicamente es una gráfica que nos va a mostrar la relación entre la corriente, que viene siendo, se representa con una I, pero ya sabemos, ¿no? Que el valor van a ser los amperes, y la tensión, o como se le conoce igual, el voltaje, ¿no? Producidos por el panel solar bajo diversas condiciones, ¿no? En este caso, la corriente va a ser afectada por un factor y el voltaje va a ser afectado por otro. De esta manera podemos entender o podemos saber, vaya, leyendo la gráfica, que la relación que tiene la corriente y la relación que tiene la tensión en el módulo, pues va a terminar siendo el resultado de la potencia, ¿no? O sea, los watts, vaya, que nos va a terminar sacando el módulo. Y pues es importante recordar que pues, al fin y al cabo estos factores están presentes en todas las instalaciones, ¿no? Cuando yo menciono la parte de irradiancia, para que tampoco se confundan, me refiero más que nada a la radiación en un punto específico. Por ejemplo, si yo digo la radiación de Mérida, en este caso pues me tendría que referir a la irradiancia, ¿no? Porque me estoy refiriendo a la radiación en un punto en específico. Y pues con temperatura, vale, pues ya lo sabemos, ¿no? Sería más que nada pues temas de pues el calor, el frío o vaya, dependiendo de la temperatura en la que esté la instalación. Como les comentaba, estos dos factores que vienen siendo la intensidad de la corriente y el voltaje o la tensión, como igual se conoce, tienen una relación porque pues la multiplicación de estos dos valores nos va a dar la potencia, ¿no? Lo que nos importa al fin y al cabo, ¿no? La electricidad, vaya que puede ser generada, viene muy de la mano de estos dos factores. Y como les comentaba, ¿no? Aquí podemos ver que en el eje de las X tenemos lo que viene siendo el voltaje, ¿no? El BMP, que es la tensión máxima, y el VOC, que es la tensión de circuito abierto. Y pues en el eje de la Y podemos ver lo que viene siendo la corriente, ¿no? El IMP, que viene siendo la corriente máxima que nos puede dar el módulo, y el ISC, ¿no? La corriente de cortocircuito. Ahorita más adelante vamos a hablar de estos valores y vamos a ver cómo van a terminar afectando pues la generación de electricidad que tiene en nuestros productos, ¿no? En el panel.
Como podemos ver en la gráfica, pues al fin y al cabo, pues lo que se busca es el Pmax, ¿no? La potencia máxima. ¿Qué es lo que queremos entonces o qué es lo que podemos entender? Que queremos sacar siempre de los módulos la máxima corriente y la máxima tensión para poder dar, pues, no sé, ¿no? Darlo todo en la parte de la generación de los módulos. Aquí, como podemos ver, está circulado la parte de la potencia máxima, ¿no? La parte relevante de esta gráfica, o bueno, porque siempre está mencionada, o podemos verla siempre en la ficha técnica de nuestros equipos. En la parte de los consejos básicos, de los conceptos básicos, igual tenemos que entender la parte de STC, ¿no? Así como la curva IV de los módulos, la hoja de datos o vaya, la ficha técnica siempre nos va a dar la información en STC, ¿no? En condiciones de prueba estándar. Y nos van a dar pues ya los valores, ¿no? Cuál es la irradiancia, cuál es la temperatura de la celda. Y de esta manera podemos saber y podemos comparar cómo se va a comportar el módulo con estos valores y cómo se va a comportar el módulo pues con valores diferentes, ¿no? En este valor, vaya, lo que viene siendo el STC, podemos entender que viene siendo lo más óptimo, ¿no? Por esta razón, cuando dimensionamos una instalación solar, es importante considerar, pues, cómo va a variar el rendimiento, ¿no? Sabemos que esta irradiancia de 1000 watts entre metros cuadrados, pues, viene siendo la hora solar pico, ¿no? O sea, no va a estar presente las 24 horas, y la temperatura de la celda de 25 grados Celsius, pues, tampoco va a estar presente siempre. Vaya, la temperatura, al fin y al cabo, varía a lo largo del día y a las estaciones del año, así que, pues, eso es importante siempre para tomar a consideración. Ahora vamos a hablar pues de cada uno en específico, ¿no? Vamos a hablar de la temperatura en el panel solar. Pues primero una pregunta un poco paradójica, ¿no? Las áreas con niveles más altos de radiación o de irradiancia, hablando de un punto exacto, resultan en el mayor producción de los módulos solares. Pueden dejar sus comentarios aquí, digo, no sé, es una pregunta, pero pues para que participemos todos, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Las áreas con niveles más altos de radiación tienen la mayor producción? Vaya, si lo queremos decir así, igual se podría decir las áreas con más sol son las que tienen más producción. ¿Ustedes qué creen? Pueden dejarlo en la parte de los comentarios o pueden solamente pensarlo, ¿no? Aquí nos comenta Juan Carlos Andrade que no resulta la máxima producción. Y pues es cierto, ¿no? En esta parte, pues yo creo que no necesariamente, nos comenta Paula, no porque eleva la temperatura del módulo, nos comenta Carlos, es cierto, veo que todos están bastante enterados del tema y me da bastante gusto. Gracias a todos por contestar. Les comento. Pues sí, ¿no? Como todos ustedes comentan, las áreas con alta radiación tienen una producción reducida de los módulos solares debido a las altas temperaturas. ¿Qué significa esto? Básicamente, si lo queremos pensar, vaya, obviamente los días más soleados, donde tenemos más radiación, igual son los días más calurosos. Y ahorita vamos a ver por qué el calor termina afectando al módulo de una manera, vaya, negativa, ¿no? Y igual veremos cuáles son las situaciones en las que esto no pasa. Primero tenemos que entender un mapa, ¿no? Aquí pues puse un mapa de Estados Unidos en comparación, digo, porque es el área que yo normalmente superviso, y aquí podemos ver las diferentes temperaturas en grados Celsius, ¿no? Podemos ver que en Estados Unidos tenemos temperaturas de 11 grados, de 13 grados, pero si ya nos cambiamos a donde nosotros estamos en México, pues sabemos que las temperaturas no son las mismas, ¿no? Podemos ver que en Chihuahua estamos a 28 grados, en Mérida estamos a 32 grados, ahorita en la ciudad pues es un poco de frío, estamos a 19 grados, ¿no? Y pues de esta manera podemos entender cómo va variando la temperatura en las diferentes ubicaciones, ¿no? ¿Por qué les pongo este mapa y por qué dejé el mapa de Estados Unidos? Para que podamos nosotros entender que las instalaciones no van a ser iguales en ningún tipo de ubicación, ¿no? Siempre van a ser diferentes dependiendo de las condiciones que tengamos. Las altas temperaturas pueden llevar a una reducción de eficiencia, ¿ok? Alterando pues la forma de la curva IV. Recordemos, como ya había comentado, que la parte de la curva IV, pues básicamente nos está buscando la parte de la potencia máxima, ¿no? ¿Cuál es la relación de la corriente y de la tensión para llegar a la máxima? Y pues podemos ver en esta gráfica, ¿no? Si la leemos, podemos ver que en el eje de las X está el voltaje, ¿vale? Y pues podemos ver cómo va variando y podemos ver cómo la potencia máxima igual va disminuyendo, ¿no? Si estamos a 0 grados, podemos ver que la producción es mucho más alta que a que si estuviéramos a 50 grados, por ejemplo. De esta manera podemos entender cómo la temperatura afecta de manera negativa en caso de que sea, vaya, una temperatura alta o positiva en caso de que sea... en caso de que haya pues climas bajos, ¿no? En caso de que sea el frío, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que cuando está en 0 grados Celsius la generación es mayor. Pero si nos ponemos en ejemplo en el mapa, pues ya sabemos que 0 grados Celsius no es una situación que tengamos en México con el día a día y no es algo común.
Por lo mismo, este tema pues es un tema relevante, ¿no? Tenemos que tomarlo a consideración porque sabemos las situaciones en las que estamos y sabemos, vaya, las condiciones en las que están nuestras instalaciones. Por ejemplo, a temperaturas ambientales de 35 grados, siempre uso este tipo de ejemplos porque yo soy de Yucatán y pues, sabemos que ahí es una zona con altas temperaturas, pero al mismo tiempo son áreas con alta radiación, ¿no? Con irradiancia de un alto valor. Por ejemplo, si estamos en una temperatura ambiental de 35 grados, que son bastante comunes en áreas con, vaya, mucho sol, la temperatura de operación del módulo puede alcanzar hasta 60 grados Celsius, ¿no? Lo que provoca una caída pronunciada en su rendimiento. ¿A qué me refiero con esto de los 60 grados Celsius? Vamos a ponerlo en ejemplo. Yo siempre uso el ejemplo de un termómetro, ¿no? Por ejemplo, ahorita en la Ciudad de México estamos a, no sé, unos 20 grados. Pero si yo me coloco un termómetro, yo sé que pues yo obviamente no estoy a 20 grados, ¿no? Yo tengo una temperatura diferente a la temperatura del ambiente. Esto es relevante porque tenemos que entender que el módulo se comporta de la misma manera. En una ficha técnica podemos ver que nos dan especificaciones de cuál es la temperatura del módulo. Igual mencionan la temperatura ambiente, pero hay que entender esta diferencia entre la temperatura del módulo y la temperatura ambiente, ¿no? Ahorita les voy a mostrar una formulilla muy básica en la que podemos hacer este cálculo y ver la relación que tenemos en la temperatura del ambiente y en la temperatura del módulo y cómo se va a comportar el panel, ¿vale? Como les comentaba, aquí está la misma fórmula. Digo, vaya, puede ser que tenga muchos números, pero les comento, es muy básica, ¿no? Para saber cuál es la temperatura del módulo, solamente tenemos que conocer la temperatura ambiente, ¿no? La temperatura en la que estamos. Lo sumamos con G. G viene siendo la irradiancia en nuestra ubicación. Como comentario personal, yo siempre recomiendo para saber la irradiancia o para poder conocerla en nuestra ubicación, utilizar la página web de la NASA. ¿Por qué? Porque nos da valores al día de hoy y nos da valores con ubicaciones muy específicas. Si alguien quiere el link en el que yo siempre saco el valor de la irradiancia que viene siendo de parte de la NASA, coméntenmelo aquí en el chat y se lo mandamos por correo, ¿vale? Y al mismo tiempo, esta fórmula igual tiene pronunciadamente el NOCT. Esto igual es un valor muy importante siempre que hacemos estos cálculos. ¿Por qué? Porque es la temperatura nominal del funcionamiento de la celda. ¿Cómo sabemos este dato? Pues nos es el fabricante, ¿no? Por ejemplo, en este caso nosotros, SolarEver, que somos fabricantes, siempre pondremos este dato en la ficha técnica, ¿no? ¿Por qué? Porque hacemos pruebas y con las pruebas nosotros podemos saber cómo se va a comportar el módulo dependiendo de las diferentes temperaturas, ¿no? Y en el NOCT, que es la temperatura nominal, pues viene siendo una temperatura más que nada más usual, ¿no? Es algo que sí esperamos. No tendría sentido hacer este cálculo con el STC, Standard Test Condition, porque sabemos que esta es una condición que no va a estar presente pues la mayor parte del día, ¿no? En esta parte del NOCT lo vamos a restar por 20 grados Celsius y lo vamos a dividir entre punto 8. ¿Por qué punto 8? Porque básicamente es este factor que nosotros utilizamos para el cálculo, ¿no? Es este factor como de pérdida, si lo queremos ver así. Y pues, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo ya les comentaba que en la ficha técnica nosotros siempre vamos a dar el valor, ¿no? El fabricante siempre va a dar el valor de cómo se va a comportar el módulo. Si ponemos en ejemplo y ponemos los valores que nosotros estamos dando, ¿cuál creen que va a ser la temperatura del módulo, no? Vamos a poner en temperatura ambiente 20, como podemos ver aquí en la presentación, que viene estando en la parte azul. En la parte verde, en la G, vamos a poner 800 y en el NOCT, en el Nominal Operating Cell Temperature, vamos a poner 45, ¿no? Y lo vamos a restar por 20. Si alguien tiene tiempo, puede hacerla, ¿cómo se dice? Hacer el cálculo. Y pues, si no, pues igual, ¿ustedes qué creen? ¿Cuál creen que va a ser el resultado? Hay que tomar en cuenta que estamos dando, pues vaya, los valores que nos da la ficha, ¿no? Y hay que recordar qué es lo que estamos calculando, ¿no? ¿Cuál va a ser la temperatura del módulo? Dependiendo de la temperatura que estamos en el ambiente. Pero pues al fin y al cabo tampoco tenemos que hacer el cálculo. Ahorita les voy a explicar por qué no tenemos que hacer el cálculo, ¿no? Si nosotros estamos utilizando los datos que nosotros ya estamos dando de parte del fabricante y estamos utilizando, vaya, los valores de NOCT, pues la temperatura del módulo, pues por obvias razones debe ser eh, 45, ¿no? Aquí lo podemos ver en la parte de atrás, ya estaba circulado, ¿no? La temperatura nominal del módulo es 45. Y si utilizamos los valores de NOCT que nosotros ya dimos como fabricantes, pues el resultado debe ser 45, ¿vale? No sé si alguien no lo claro, puede dejarlo en el chat y lo explico un poquito más adrede. Pero pues sí, ¿no? Como les comentaba, es un poquito básico, pero pues sí, así podemos entenderlo y podemos siempre utilizar, pues dependiendo de la temperatura en la que estemos, ¿no? Yo usé el ejemplo de los datos que damos en la ficha solamente para reflejar cómo con números podemos ver, pues lo que se comenta siempre en esta parte de las fichas técnicas.
Y pues igual esta tabla se me hace un poco interesante porque así podemos entender cómo se va a comportar el módulo en diferentes temperaturas, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya sabemos que para que nuestro módulo genere, vaya, lo máximo en la parte de la temperatura, tiene que estar a 45 grados, pero con esos 45 grados me refiero a el módulo. ¿Cuál debería ser la temperatura ambiente? Pues debería ser de 20 grados, ¿ok? Pero ya sabemos que 20 grados no es una temperatura que tenemos en todas partes. Por ejemplo, una vez más, utilizando el ejemplo de Mérida, ya sabemos que estamos alrededor de en 35 grados en la parte de, en esta zona, ¿no? Que es un poco calurosa. Y si estamos a 35 grados, entonces el módulo, o la temperatura del módulo va a ser 60, no va a ser 45, que es, vaya, lo que se espera para la máxima producción. Y pues ahora vamos a ver, por ejemplo, este valor, por qué se nos hace relevante, ¿no? ¿Por qué nos importa cuál es la temperatura del módulo? Y es por esto, ¿no? Por la parte del coeficiente de temperatura de potencia máxima, igual existe el coeficiente de temperatura de la corriente o de la misma tensión. Este es un dato que a veces siento que confunde un poco a la gente, mucho por parte de la ficha técnica, porque siempre se viene representado con números extraños, ¿no? ¿A qué me refiero con extraños? Menos 0,36% por cada grado Celsius. He escuchado bastante que a la gente puede llegar a confundirle esta parte, pero pues para esto termina siendo el webinar, ¿no? Para que podamos explicarlo. ¿Qué es el coeficiente de temperatura? Si tenemos un coeficiente de temperatura, por ejemplo, ¿no? De menos 0,36 grados Celsius, ¿qué es lo que significa? Que el panel va a disminuir su potencia, vaya, por 0,36 por cada aumento de grados Celsius de la temperatura ambiente. Yo ya les estaba comentando que la temperatura ambiente debe ser de 20 grados y la temperatura del módulo debe ser 45. ¿Qué pasa si aumenta a 46? Va a bajar un 0,36%. Y pues así consecutivamente, ¿no? Si ya va subiendo 2 grados, 3 grados, esto va a siempre ir variando, ¿vale? Y como les comentaba, así como va siendo por parte de la potencia, igual viene siendo por parte de la tensión y igual viene siendo por parte de la corriente. Esos valores siempre son importantes, digo, más que nada yo creo que para los instaladores, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que tomarlo en cuenta. Tienen que tomar en cuenta cuál es la temperatura habitual en la zona en la que estamos y pues de esta parte pues podemos ya ir calculando un poco las pérdidas, ¿no? Y de esta parte pues empezar a hacer cosas como sobredimensionamientos, consideraciones y toda esta parte. Y pues de la misma manera, muchas fichas técnicas nos van a dar una gráfica que nos va a mostrar cómo se comporta el módulo con parte de la temperatura, ¿no? Y podemos ver cómo mientras va aumentando la temperatura en el eje de las X, por ejemplo, la potencia va a ir bajando y la tensión igual va a ir bajando. ¿Por qué? Porque la tensión va completamente de la mano con la parte de la temperatura. Por ejemplo, podemos ver que en esta gráfica la parte de la corriente casi no se mueve, casi no se ve afectada. ¿Por qué? Porque la tensión o el voltaje, como se le conoce igual, es la parte que viene afectada por la parte de la temperatura. La corriente realmente no es afectada por la parte del calor y el frío, pero la tensión sí. Y como ya sabemos y como ya se comentó, son dos valores que van de la mano, ¿no? ¿Para qué? Para la potencia. En este caso, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Vamos a utilizar una temperatura y vamos a utilizar un caso real. ¿Qué caso real vamos a utilizar? Estos son datos completamente por nuestra parte del fabricante. Este es un caso real con nuestros módulos, ¿no? En este caso vamos a utilizar un módulo de 410, All Black de SolarEver. Y pues en esta parte podemos ver diferentes datos, ¿no? Podemos ver el VOC, que viene siendo la tensión de circuito abierto, el ISC, que viene siendo la corriente de cortocircuito, y otros valores que igual siempre son mencionados en la parte de la ficha técnica, ¿no? En este caso, para partes del cálculo, vamos a llamar al coeficiente de temperatura de la corriente, de la tensión y de la potencia como alfa, como beta y como está Y, ¿no? Y los rangos de temperatura que vamos a utilizar van a ser de 0 a 40. ¿Por qué utilizo el 0 a 40? Porque de esta manera podemos ver cómo el módulo se va a comportar en diferentes casos, ¿no? Y en casos, pues, definitivamente de un lado y de otro, ¿no? 0 y 40. Por ejemplo, en este caso vamos a calcular la temperatura de la célula, o vaya, del panel, en la temperatura más alta, ¿no? ¿Cuál va a ser la temperatura más alta? 40 grados. Básicamente es el mismo ejemplo que ya había puesto, pero en vez de utilizar el 20, que es del STC, vamos a utilizar 40. Por ejemplo, si nosotros estamos a una temperatura ambiente de 40 grados Celsius, ya sabemos entonces que el módulo va a estar a 65 grados. ¿Cómo lo sabemos, ingeniero? Pues vaya, por la ficha que yo ya les acabo de comentar, perdón, por la fórmula que ya les acabo de comentar, que digo es muy básica y siempre pueden utilizarla en la parte de sus cálculos porque por más que sea básica, termina siendo un cálculo real que sí se ve reflejado en el comportamiento del módulo.
Pero pues de la misma manera, así como existe el cálculo para la parte de la potencia, o igual de la parte de em, por la parte de la temperatura del módulo, igual podemos ver cuál va a ser la tensión de circuito abierto con la temperatura mínima, ¿no? Aquí podemos ver cuál es la fórmula, ¿no? Vamos a utilizar el VOC, la tensión de circuito abierto en STC. ¿A qué me refiero con STC? Con los datos que nos da el fabricante en la ficha técnica. Vamos a utilizar beta, que ya habíamos comentado, ¿no? Es la temperatura, es el coeficiente de temperatura y lo vamos a multiplicar por la temperatura mínima, que ya habíamos comentado que va a ser 0 - 25 grados. Y de esta manera ya podemos ver, ¿no? ¿Cuál va a ser el valor? 44,37. ¿Por qué es importante este cálculo? Obviamente la parte de la potencia, pues se nos es relevante porque le sirven los dimensionamientos. Pero la parte de la tensión de circuito abierto, igual, pues termina siendo en parte, por ejemplo, de los dimensionamientos, o viene siendo igual parte de, en cualquier caso, de garantía en el que queramos ver o conocer si el módulo está trabajando de manera correcta y que la caja de diodos, por ejemplo, no esté fallando, pues podemos hacer el cálculo de cuánto es lo que nos debería dar con relación a la temperatura a la que estamos, ¿no? No tendría sentido hacer la medición de la tensión de circuito abierto sin saber, pues, cuál es el dato esperado, ¿no? Esperar que nos vaya a dar el valor de STC, pues sería un poco ingenuo, ¿no? Tenemos que saber cuál es la temperatura a la que estamos y saber cuál es el valor que estamos esperando para saber que el módulo se está comportando de manera correcta, ¿no? Que nuestro equipo está funcionando como debe de. Y pues al mismo tiempo podemos calcularlo así como para la parte del BMP, así como la parte para la corriente, y podemos hacer el mismo cálculo para la parte de la tensión. Como pueden ver aquí, pues básicamente pues termina siendo la misma fórmula, solamente que van a ir variando la parte de la primera parte, que va a ser el BMP y SC, y lo vamos a cambiar igual al final por la potencia máxima, y pues lo vamos a sumar dependiendo qué es lo que estemos calculando, ¿no? En la parte del BMP vamos a utilizar beta, y, por ejemplo, en el resto vamos a utilizar alfa, ¿vale? ¿Están teniendo alguna duda? Igual la presentación se la podemos compartir, ¿no? Para que podamos recordar esta parte de los cálculos. Ahora vamos a hablar un poquito de la parte de la irradiancia, ¿no? ¿Cuál es el efecto que tiene en el panel solar y cuál es la diferencia con lo que ya habíamos hablado, ¿no? Con la parte del calor, que es la temperatura. Vale. Los cambios en los niveles de irradiancia, como comenta en la presentación, impactan directamente en la curva IV. Y pues esto viene siendo un poco básico, ¿no? Y puede ser que se confunda un poco porque no escuchamos siempre la palabra irradiancia, siempre escuchamos la palabra radiación, pero porque es usada, bueno, se conoce, pues, se sabe que igual es usada de manera errónea, ¿no? Porque cuando nos referimos a la radiación en un punto exacto, se le debe decir irradiancia, ¿no? ¿Por qué siempre está en nuestras instalaciones? ¿Por qué siempre está presente? Porque si lo queremos ver de manera básica, es la cantidad de sol que está presente en nuestra instalación, ¿no? La cantidad que nos va a terminar afectando de manera positiva, obviamente, ¿no? Siempre queremos que nuestra instalación, pues, siempre tenga mucha radiancia presente, ¿no? Y pues como comentaba, ¿no? Va a afectar directamente a la curva IV, porque a la curva IV, ingeniero, porque cuando digo curva IV, pues igual podemos traducirlo a que se refiere a la parte de la potencia, ¿no? Pues vaya, la curva IV lo que busca es sacar la potencia máxima, que pues igual se entiende como la curva IV. Y pues a lo largo del día, como ya sabemos, hay una variación en la radiación solar. ¿A qué me refiero con esto? No vamos a tener el mismo sol, si lo queremos decir así, a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 8 de la noche, ¿no? Esto ya todos lo sabemos, pero pues siempre hay que tenerlo en consideración al momento de hacer nuestras instalaciones, ¿no? Esto va a provocar que la producción del módulo fluctúe en consecuencia, pero igual hay que ponernos a pensar, ¿ustedes creen que solamente va a variar a lo largo del día o puede variar de alguna otra manera? Los leo en el chat. En este caso, si alguien desea igual levantar la mano y quiere abrir su micrófono, es bienvenido. Vale, si no, no se preocupe. Para que se den una idea, pues al mismo tiempo, así como varía a lo largo del día, hay mucha gente que no lo toma en consideración, pero, por ejemplo, yo que veo la parte de Estados Unidos, es muy importante, porque varía al mismo tiempo como varía, por ejemplo, a lo largo del día, varía a lo largo del año, ¿no? No vamos a tener el mismo sol en verano y el mismo sol, vaya, en invierno, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos ya sabemos que fluctúa muchísimo. Y en México igual, ¿no? En la Ciudad de México, pues digo, desde que vivo aquí me he dado cuenta que pues no es lo mismo el sol que tenemos, por ejemplo, en enero y el sol que podemos tener en agosto. Varía pues bastante, ¿no? Ya si somos de otras partes, como por ejemplo Chihuahua o Mérida, pues ya sabemos que tenemos el mismo sol básicamente
todo el año, pero va de la mano, ¿no? Tenemos que siempre tomar en consideración que no solamente es una cuestión de día, las instalaciones son cosas que van por años y tenemos que tomar en consideración cómo se va a comportar el sol y nuestra instalación a lo largo del tiempo, ¿no? Arturo Cruz nos comenta con la estación, justamente, así es lo correcto. Em, por lo mismo, igual me han comentado cómo se puede medir la parte de la irradiancia, ¿no? ¿Cómo podemos sacar este dato? Aquí en la presentación podemos ver esta imagen, ¿no? Este producto que se llama es un piranómetro. ¿Qué es un piranómetro? ¿Cuál es el objetivo del piranómetro? Es un objetivo, es un aparato, vaya, se le conoce meteorológico, si lo queremos ver así, pero igual se utiliza en instalaciones. ¿Para qué? Para poder saber cuál es la irradiancia en nuestra instalación, ¿no? Al mismo tiempo, como existe el piranómetro, igual existe otro producto que he visto en algunas instalaciones o le he visto a algunas personas que se llama albedómetro. ¿Cuál es la diferencia entre un piranómetro y un albedómetro? Pues que el albedómetro nos puede medir al mismo tiempo la radiación de albedo, que es la radiación de albedo, esta radiación que se refleja en las superficies. ¿Por qué nos interesa? Porque como ya sabemos, al mismo tiempo en las nuevas tecnologías y en nuestra línea de producción en SolarEver, se están introduciendo nuevas tecnologías como lo que viene siendo el módulo bifacial. Que es un módulo bifacial, en esta parte pues se conoce, ¿no? Es un módulo que puede producir energía por igual por la parte trasera, ¿no? Y pues de esta manera existen estos productos para que nosotros podamos hacer estos cálculos. Obviamente pues tampoco es un producto tan común, no todo el mundo vaya, tiene la facilidad de contar con un piranómetro, pero pues digo, yo tampoco tengo uno, ¿no? ¿Qué les recomiendo yo? Como ya les había comentado, utilizar el sitio web de la NASA, ¿no? Que nos va a dar valores exactos y valores al día de hoy, ¿no? Muy actualizados todo el tiempo. En esta parte o en esta gráfica podemos ver cómo la irradiancia va a terminar afectando la producción del módulo. ¿Ok? Ya les había mostrado yo la parte de una gráfica con la parte de la temperatura y les comentaba que el voltaje o la tensión viene afectando a la temperatura, ¿no? El voltaje está relacionado con la temperatura, pero la corriente está completamente relacionada con la parte de la irradiancia. Aquí lo podemos ver. En la gráfica el voltaje no se mueve, al final siempre termina saliendo casi del mismo lugar. Pero la corriente sí va a ir elevando sus niveles dependiendo de la irradiancia que tengamos, ¿no? Ya sabemos que el módulo va a producir más cuando tengamos 1000 watts entre metro cuadrado, que es básicamente una hora solar pico, ¿no? Es cuando el módulo va a producir su máximo. Pero pues sabemos que, por ejemplo, podemos tener días lluviosos, días nublados, no sé, presencia de sombras, que al fin y al cabo van a bajar el valor de la irradiancia y nos va a terminar dando pues valores menores, ¿no? ¿Y qué nos va a afectar esto? Pues en la potencia del módulo. Como ya habíamos comentado, la potencia la podemos calcular al mismo tiempo como la podemos calcular solamente multiplicando la tensión por la corriente. Igual podemos conocerla haciendo esta básica multiplicación, ¿no? Que viene siendo el área por la eficiencia por la irradiancia. Y si la irradiancia va bajando, podemos ver entonces por qué la potencia igual va bajando, ¿no? Al fin y al cabo, si un número de esta multiplicación disminuye, pues entonces el resultado igual va a disminuir y no va a ser el mismo. Poniéndonos en contexto, este es un módulo de 410 watts de SolarEver México, ¿no? Aquí podemos ver sus especificaciones y podemos ver igual en el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo les comentaba cuál va a ser en los datos estándares, ¿no? Utilizando el área de nuestro módulo, 1.7 por 1.13 metros, nos va a dar un área de 1.9, ¿no? Ahora lo podemos utilizar en la fórmula que ya les había comentado, ¿no? Si yo utilizo el área, lo multiplico por la eficiencia y ponemos una irradiancia, por ejemplo, si yo utilizo la irradiancia de 1000 watts entre metro cuadrado, nos va a dar 410. Sabemos que este valor es correcto, ¿por qué? Pues porque la ficha nos lo dice, ¿no? Ya sabemos que es un módulo de 410, solamente tenemos que esperar o vaya a conocer cuáles son las condiciones en las que nosotros estamos para hacer el cálculo de qué es lo que va a generar, ¿no? Por eso mucha gente que tampoco conoce mucho las instalaciones fotovoltaicas, por ejemplo, me pasó, ¿no? Hace poco mi padre instaló módulos en su hogar y pues le tuve que explicar, ¿no? Al fin y al cabo, un módulo de 410 no va a generar 410 todo el día, ¿no? Obviamente en la noche no, pero tampoco a lo largo del día, ¿no? Será dependiendo de las horas solares pico que tengamos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de Mérida, otra vez usando el mismo ejemplo, tenemos alrededor de 5 horas solar pico, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que va a tener su máxima producción alrededor de 5 horas del día, ¿no? De las 24 horas que tenemos. Por ejemplo, si utilizamos otra vez la fórmula que yo les comentaba y viéndolo en la gráfica, si tenemos la hora solar pico, 1000 watts entre metros cuadrados, vamos a tener 410 watts. Pero podemos ver cómo va a ir bajando el valor dependiendo cuánto sol tengamos, ¿no? En caso de que tengamos 200 watts entre metros cuadrados, que es un valor un poco bajo, pues el módulo daría una generación un poco baja.
Pero pues al fin y al cabo, más que quejarnos, tenemos que entenderlo porque pues así es como se comportan los equipos, ¿no? Así es esta tecnología fotovoltaica y pues siempre hay que buscar aprovecharlo lo máximo, ¿no? Poner las instalaciones en un punto donde podemos, vaya, aprovechar la parte de, vaya, la irradiancia, ¿no? Por ejemplo, ya les había yo mostrado un mapa de México en el que hablamos básicamente de cuáles son los valores de temperatura. Pero como les comentaba, ¿no? Las ubicaciones con mayores temperaturas normalmente van a tener la máxima irradiancia, ¿no? Por ejemplo, yo les comentaba que en Chihuahua están a 32 grados Celsius. Eso es cierto y puede ser que baje la potencia del módulo por eso, pero al mismo tiempo tienen un valor de irradiancia muy alto, ¿no? 6.6 kilowatts hora entre metro cuadrado. ¿Qué nos dice esto? Que pues la pregunta que yo les hacía hace rato es un poco paradójica, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que en el momento en el que tengamos un valor muy alto, tendríamos, no sé, mucha temperatura que no lo queremos, al mismo tiempo vamos a tener mucha irradiancia, ¿no? Así que pues son valores que siempre juegan a la par y hay que entender para saber cómo se van a comportar nuestros módulos. Y de la misma manera, así como ya les había comentado, igual existe un valor que se llama potencial eléctrico fotovoltaico. ¿Qué es el potencial eléctrico fotovoltaico? Pues el resultado de la curva IV, ¿no? La potencia. ¿A qué me refiero con esto? Cuando, por ejemplo, si ya sabemos que la tensión va relacionada a la parte de la temperatura y que la corriente va de la mano en la parte de la irradiancia, entonces podemos entender este mapa. Podemos entender por qué entonces las zonas con mayor potencial eléctrico fotovoltaico vienen siendo, por ejemplo, Chihuahua, Hermosillo, no lo sé, Culiacán. De la misma manera, porque pues tienen, son áreas con mucho calor, pero al mismo tiempo tienen mucho sol, ¿no? Así que pues ya va dando más sentido, pues todo lo que se ha estado, lo hemos hablado ahorita, como ya les estaba comentando. Al mismo tiempo, como varía a lo largo del día la parte de la irradiancia, igual va a variar por la parte de los meses, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos que el valor es más alto, ¿no? En el mes 6, en el mes 7, en el mes 8, agosto, que es ahorita donde estamos actualmente. ¿Por qué? Pues como conocemos, porque es el verano, ¿no? Porque es cuando hay un solo fuerte. Cuando baja este valor de la irradiancia, hablando de los meses, en el mes 10, 11, 12, en enero igual. ¿Por qué? Porque son valores en los que, vaya, no hay tanto sol y la temperatura baja un poco, ¿no? Ahora, bueno, antes de terminar, vamos a hablar un poquito del impacto que tienen nuestras instalaciones, ¿no? ¿Qué consideraciones tenemos que tener nosotros en el momento de instalar nuestros módulos con los dos factores que hemos hablado en esta plática, ¿no? Por ejemplo, la producción de energía puede disminuir hasta un 20 o 25% del valor especificado en la hoja de datos técnicos. Como yo les estaba comentando, ¿no? Hay que entender que un módulo de 410 no nos va a generar 410 todo el día y probablemente tenga un valor, el valor disminuye un poco dependiendo, vaya, las temperatura y el sol que tengamos, ¿no? Por eso hay que entender que esto pues termina siendo un impacto, ¿no? En las instalaciones y por eso existe algo que todos conocemos que se llama sobredimensionamiento, ¿no? Si yo ya sé que los módulos no van a generar en 410 a lo largo de todo el día, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces hacer ese cálculo, tomar esa consideración para entonces no quedarnos, vaya, con los brazos cruzados cuando nuestras instalaciones pues no terminen generando lo que esperamos, ¿no? Por eso los sobredimensionamientos están presentes en todas las instalaciones que conocemos. Al mismo tiempo, para la temperatura por debajo de las condiciones de STC, el voltaje del panel puede aumentar. Esto pues podemos entender que puede ser que nos afecte, ¿no? Puede ser que en México no lo veamos tanto porque no somos un país con tanto frío, ¿no? Pero sí he leído en algunos estudios, por ejemplo, en lugares donde hace muchísimo frío, que algunas instalaciones pues suben muchísimo de la parte de la corriente, ¿no? Como les comentaba, o la parte de la tensión. Por ejemplo, yo ya les estaba comentando que el voltaje o la tensión está relacionado por completo con la parte del calor y el frío. Y ya hablamos de la parte del calor y cómo nos afecta. Pero ¿qué pasa si es al revés? En vez de tener mucho calor, pues tendríamos mucho frío, ¿no? La corriente puede aumentar y eso sería positivo. ¿Por qué coloco la imagen de un inversor en esta diapositiva? Porque son consideraciones que tenemos que tomar, ¿no? Ya sabemos que, por ejemplo, en el caso de que tengamos climas muy fríos y la tensión vaya a aumentar muchísimo, tenemos que tenerlo en consideración para las protecciones de nuestro inversor o simplemente para la selección del inversor que vayamos a tomar, ¿no? Como ya sabemos, estos equipos siempre van a estar presentes en las instalaciones para convertir la corriente de corriente directa a corriente alterna, ¿no? De la misma manera, así como ya vieron, solamente cambió una imagen en esta presentación, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hablamos del frío y pues podemos hablar del calor igual, ¿no? Tenemos que verificar el rango del voltaje operativo del inversor. ¿Por qué? Porque como ya sabemos, los inversores
tienen valores estándares, ¿no? Nos va a decir con qué valor va a trabajar mejor el inversor, pero con qué valor, por ejemplo, tenemos que prenderlo, ¿no? Un inversor normalmente necesitará que 100, 110 volts para encenderse. ¿Qué pasa si estamos a temperaturas muy, muy altas y la tensión de nuestra instalación baja? Puede ser que el inversor ni siquiera prenda, ¿no? Dependiendo si estamos en una instalación con mucho calor. O básicamente puede ser que igual hay una muy baja producción por esta consecuencia de la parte del calor, ¿no? Por mi parte, esto ha sido todo. Sé que fue un webinar un poco breve, pero pues yo creo que fue un tema muy relevante, ¿no? Que todos tenemos que tomar en cuenta y no sé, yo soy muy agradecido. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias a todas las personas que se conectaron, ¿no? Ya somos que 47, 46, pues estuvo muy bien, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, me lo puede dejar en los comentarios y déjame respondo Sí, las que claro, de ya hecho, han puesto, Alejandro, ¿no? perdón que te interrumpa, sí hay unas cuantas preguntas, si quieres te las puedo leer y haces la respuesta, ¿de acuerdo? Sí, vale, claro, Pablo. Mira, la primera que nos llegó fue de Ángel. Él pregunta, en los módulos de película delgada, ¿cómo se comportan las variaciones de temperatura e irradiancia? Ok, vale. Pues, ¿cuál es la diferencia, ¿no? En un módulo de película delgada? Los he visto en algunas instalaciones y he leído sus fichas técnicas. Hay que igual recordar que los módulos de película delgada varían, ¿no? Por ejemplo, he visto módulos de película delgada en los que la tensión es un valor muy bajo, pero la corriente es un valor muy alto, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que están hechos para ser conectados en vez de en serie, más que nada en paralelo, ¿no? Y pues, ¿cómo van a ser afectados? Pues de la misma manera, ¿no? Ya sabemos que estos módulos van a tener corrientes muy altas, pero eso es igual positivo. ¿Por qué? Porque yo les comentaba que la corriente no es afectada por la parte de la temperatura, pero sí afecta a la parte de la irradiancia, ¿no? Así que, por ejemplo, no sé, si tenemos mucho sol, entonces en este caso el valor va a aumentar. Y tenemos que tomarlo en consideración en los módulos de película delgada, porque sabemos que son equipos que tienen corrientes muy altas. De ¿Puedes ir acuerdo, con la nos siguiente llegó otra pregunta? pregunta. En este caso dice, ¿la curva aplica también en módulo cuando este es bifacial? Es decir, la ficha tendría que tener dos curvas, una por cada lado de producción. Esa es una muy buena pregunta y lo he escuchado bastante igual. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que los módulos bifaciales tienen esta parte trasera, ¿no? Que nos va a dar esta generación extra. Pero ya sabemos que igual las fichas técnicas siempre, por ejemplo, no sé, tú vas a comprar un módulo de 410 watts bifacial. Los valores que nos va a dar en la primera parte de la ficha de 410 es solamente la parte de enfrente, ¿ok? Así que pues de esta manera podemos entender o podemos leer que todo lo que nos viene dando la ficha técnica en la primera parte solamente habla de la parte de enfrente. De hecho, la mayoría de las fichas técnicas que he visto de nosotros y de igual de otros fabricantes siempre nos van a comentar solamente, por ejemplo, el porcentaje de generación en la parte trasera dependiendo la irradiancia, ¿no? Dependiendo qué tanta radiación de albedo tengamos. Pero tendríamos que tener dos curvas ¿sí? No, realmente yo creo que no. ¿Por qué? Porque básicamente esta ganancia bifacial la tenemos que considerar como una ganancia extra. Yo siempre recomiendo que al momento de hacer un dimensionamiento con módulos bifaciales, solamente tomemos en cuenta la parte frontal, más que nada, porque la parte trasera pues es muy variante, ¿no? Dependiendo igual la superficie que tengamos y todo este tipo de cosas. De acuerdo. Arturo nos pregunta, ¿de qué manera se degrada en su vida útil un panel cuando se utiliza con mayor temperatura mayor a su diseño? Em, yo diría que más que nada afecta a la producción, ¿no? Afecta básicamente la energía que nos va a dar. Pero en la parte de la vida útil realmente no, sí termina siendo afectada, ¿no? Pero tendríamos que estar en áreas con muchísimo calor. Pero no creo que afecte tanto la parte de la vida útil. Yo creo que afecta la parte de la generación. Y obviamente si son ya áreas muy, muy calurosas, podríamos tener uno que otra falla, pero no sería muy común, yo creo. Y por acá tenemos una última pregunta. ¿El exceso de calor influye la producción de energía para el usuario? En este caso, sería una pregunta. Tengo un cliente que aumentó su pago, ahorra en tiempos de calor en la Ciudad de México. Sí, justamente. Esto es algo que sucede, ¿no? Como les comentaba, por eso me gusta mucho este tema. Digo, igual ya lo habíamos dado igual en la parte de Estados Unidos, porque es algo que siempre está presente, ¿no? Como tú comentas, el calor influye, ¿no? Y la potencia baja. Como tú comentas,
Tienes un cliente que aumentó su pago. ¿Por qué aumentó su pago? Digo, una de las razones que puede haber, digo, pueden haber otras, habría que haber un correcto análisis, pero la temperatura siempre va a estar relacionada, ¿no? En áreas donde si hace más calor, la potencia va a bajar. Y si la potencia va a bajar, muy comúnmente se entendería entonces que la parte de su pago aumente. Así es, hay que tenerlo en consideración y pues podemos utilizar igual, ¿no? Las fórmulas que ya les comenté para poder entonces utilizarlas y poder, por ejemplo, yo las he utilizado más que nada para dar ejemplos, ¿no? O para dar un análisis. Alguien me pregunta por qué me está sucediendo esto en los módulos y se lo comento y puede ser, vaya, que no me crean o que vaya, que se les haga un poco extraño, ¿no? Que haya tanta, que afecte tanto la parte del calor y la parte del sol. Pero entonces si utilizamos, vaya, cálculos, entonces podemos reflejar lo que decimos siempre, pues en la parte de la matemática, ¿no? Como ingenieros. Creo que esa fue la última pregunta o hay otra, Paco. De acuerdo, esa es nuestra última pregunta. Ah, pues yo creo que estuvo muy bien. Si alguien tiene otra pregunta, déjame, les dejo mi correo aquí, alejandro.canto@solarevusa.com. Y me la pueden mandar a mi correo de la misma manera, ¿no? Muchas gracias a todos los que se conectaron, gracias a todos y muchas gracias igual a mi equipo de marketing que me ayudó con la presentación. Muchas gracias, Paco. No, Hasta gracias a ti, luego. ingeniero. Adiós, me despido. Les agradecemos muchísimo a todos nuestros asistentes por parte de Solar Ebra México y permanezcan pendientes para el próximo webinar. Gracias.